Bien, después de haber hecho entonces el recordatorio de todo lo que se vio en la clase anterior de la presentación de integrales a partir de pensar en el cálculo de un área, acá en estas diapositivas van a estar exactamente los mismos últimos comentarios. Ah, y este es importante, que sí lo dijimos, pero en aquel momento, cuando yo hago una suma de Riemann, lo primero que me pregunto, digo, bueno, ¿cuántas sumas de Riemann yo puedo estar generando para una función dentro de un cierto intervalo? Y la verdad es que, también lo dijimos la semana pasada, se pueden generar infinitas sumas de Riemann, porque hay infinitas formas de realizar una partición del intervalo, y dada esa partición concreta, existen infinitas formas de elegir dentro de cada subintervalo el punto representante, el punto a muestra. Así que bueno, existen infinitas. Y aparecía esta definición que estuvimos recordando hace un ratito. Ahora sí, dice el título observaciones varias y así van a ser, porque van a ser varias diapositivas en las cuales vamos a ir dando un montón de información. La primera de las observaciones tienen que ver con entender el símbolo integral definida. En el símbolo integral definida tiene esta notación que es la típica S alargada que ustedes ya la habían conocido en su momento cuando trabajaban con integrales indefinidas. Ahora se le agrega la notación de en el extremo inferior de esa S alargada se pone el nombre del extremo izquierdo del intervalo de trabajo. En la parte superior de la S alargada se pone el valor del extremo derecho del intervalo en el que se trabaja. Y esto es idéntico a integrales indefinidas, ¿no? La función integrando diferencial x y del diferencial x lo que indica es cuál es la variable de integración. Siempre recordando esto que era integral indefinida y qué representaba una integral indefinida. Primera pregunta para todos ustedes. Una familia de integrales. Hay una Perdón, primitiva de funciones. exactamente de la función que está acá en juego, ¿no es cierto? Exacto. Y entonces, si bien la notación es muy parecida, lo que indican son cosas totalmente diferentes. Mientras esta es una familia de funciones primitivas de la función integrando, ¿esto qué es? ¿Qué representa esto? ¿Qué da? Una integral definida. ¿Qué me estaría dando? Un- Un número. Un número. ¿Mm? Bueno, dentro de las observaciones, cuando nosotros decimos que estas sumas de Riemann tienen límite y que ese límite es la integral definida, lo que solemos decir es que las sumas de Riemann en el intervalo convergen a la integral definida. Y cuando ese límite de las sumas de Riemann existe y que es a quien uno después lo va a llamar integral definida, de la función f que se dice que la función f es integrable en el intervalo. O sea que cuando alguien venga y me diga, sí, esta función es integrable sobre cierto intervalo de trabajo, lo que me está diciendo es que existe la integral definida de esa función en ese intervalo. Esta tercera observación es muy importante. A veces pasa como, como si fuese medio tonta, como que no sé si vale la pena decirlo y sí vale la pena decirla. En una integral definida, la variable de integración habitualmente se la llama como variable muda. ¿En qué sentido? Que no tiene demasiado protagonismo. No importa cuál sea la variable que yo ponga, como es una integral definida y el resultado va a ser un número, ese número va a ser el mismo si yo en la expresión de la integral pongo f de x diferencial x, porque se me ocurrió que la variable que quería usar era x, y va a dar lo mismo si yo dentro de la integral pongo f de t diferencial de t, porque se me ocurrió que el nombre de la variable tiene que ser t, o si pongo f de u diferencial u porque quiero usar el nombre de la variable u. Por supuesto que siempre lo que tengo que hacer es mantener el nombre. No puedo hacer cualquier cosa en este sentido. Es decir, a esta la llamo f de x y acá le pongo diferencial de t. No.
No, me pongo de acuerdo con el nombre que le pongo y le pongo tanto a la variable en la cual va a estar evaluada la función y tanto en la variable del diferencial. Eso sí tengo que mantener coherencia. Pero puedo poner cualquier nombre en la variable. Bien, seguimos con observaciones. Situación. Si la función es positiva, en el intervalo de trabajo tendríamos la situación que está marcada en el dibujo, en el que tengo la gráfica de la función positiva, o sea que su gráfica queda por arriba del eje X, y cuando yo genere las sumas de Riemann, en este caso, estas sumas de Riemann van a estar conformadas por suma de números que son siempre positivos. Y esos números positivos sí estarían representando áreas de rectángulo. La función es siempre positiva, siempre. Ahora, cuando la función ya no es positiva sobre todo el intervalo, o sea que puede admitir tanto valores positivos como negativos, como se ve en este dibujo, si yo, por ejemplo, en esta partición del intervalo, esperen que va llegando gente, en esta partición del intervalo me paro, por ejemplo, acá, en este primer subintervalito, en este, y evalúo la función en el lugar ahí donde me indica, acá, porque parece ser que el punto estrella, X estrella está acá, hago la función en el punto muestra por la longitud del subintervalo y lo que me quedó en ese producto es el área de ese rectángulo. Pero si en este continuar el desarrollo de los términos de la suma de Riemann me parara, por ejemplo, en este subintervalo, la función en ese subintervalo es totalmente negativa. Y se elige un punto X, K, estrella, punto muestra. Por lo que se ve acá, el XK estrella parece que anda por acá porque ahí es donde estoy evaluando la función. Entonces, evalúo la función en ese punto, la multiplico por la longitud del mini subintervalo y como la función en el punto es negativa, el producto va a ser un número negativo. No es el área de nadie. Sin embargo, el número que obtengo sí me doy cuenta que es el opuesto del área de ese rectángulo. Entonces, por eso, cuando la función dentro de mi intervalo de trabajo tiene valores positivos como negativos, la suma de Riemann se puede pensar, esta sumatoria de Riemann, como la suma de las áreas de los rectángulos que quedan por arriba del eje X, que son los que en el dibujo están puestos en celeste, la suma de las áreas de los rectángulos que quedan por arriba y los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedan por abajo. Estoy sumando números. En un principio, algunos de ellos sí representan áreas y los otros son los opuestos de las áreas, porque son números negativos. ¿Mm? Así que, así que, una suma de Riemann, para cuando la función no siempre es positiva, una suma de Riemann puede darme un número negativo. Porque puede pasar que haya mayor cantidad de rectángulos que hayan quedado por debajo del eje X y que resulta que cuando sumo esos numeritos, los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedan por debajo es más grande. Puede pasar. Vamos ahora a la versión ya de límite. Yo armo todas esas sumas de Riemann. Entonces, cuando voy de nuevo, voy y vuelvo a las dos diapositivas. Esta situación era la de sumas de Riemann para esta función que era siempre positiva. Cuando veo a qué tienden esas sumas de Riemann, si esas sumas de Riemann convergen a un número, ese número termina representando el área de la región debajo de la gráfica de la función, por arriba del eje X y entre las paredes X igual a A y X igual a B.
Entonces, la integral definida para cuando la función es positiva sí representa esa área. Ahora, en la misma situación anterior, ahora, donde acá tenía una suma de Riemann y donde podía pasar que la suma de Riemann me dé un número positivo o un número negativo porque sumo y resto áreas, eso es lo que sucede. En el límite, en el valor límite de las sumas de Riemann, ¿qué voy a tener? Que esta integral definida representa, sí, ahora de manera ya general, una resta de áreas, que serían A sub 1, A sub 1, el área de la región sobre el eje X y debajo de la gráfica de F, o sea, sería esto, lo que está acá y lo que está acá. Esto es lo que se estaría llamando A1. Y después dice que le va a restar A2. ¿Quién es A2? A2 es el área de la región debajo del eje X y arriba de la gráfica de F. Entonces, en este caso, toda esta parte tiene un área, la cual va a participar en el cálculo de la integral definida a partir de una resta. Entonces, el área de la región que queda por arriba menos el área de la región que queda por debajo. Es una resta de áreas. Y bueno, si el área de la región A2 llegara a ser más grande que el área de la región A1, en esta resta el resultado termina siendo un número negativo. Y no hay problema. Eso es la integral definida en ese caso. Seguimos con observaciones. No lo vamos a demostrar, pero sí lo vamos a decir. Se puede mostrar que si f es una función integrable dentro del intervalo b, integrable, ¿qué significaba? Que las sumas de Riemann convergen a un número que después se lo llama integral definida. Si f entonces es integrable, f debe ser acotada en el intervalo, sí o sí. ¿Qué significa que sea acotada una función en un cierto intervalo? Que existe un número positivo que haga que el valor absoluto de esas imágenes sea menor o igual a m. ¿Mm? Por ejemplo, hagamos un mini dibujo. Supongamos que yo tengo esta situación. Acá tengo el intervalo AB y yo acá tengo, esto es 2 para mí, vengo por acá y supongamos que esto es -1 para mí, ¿no? Esa función ahí es acotada. Entonces, en ese caso, las imágenes de la función en valor absoluto son menores o iguales a quién, por ejemplo. ¿A quién? Somos 34 participantes. Alguno tiene que darme una idea, a ver. O a lo mejor esto. Si yo les pregunto, f de x, las imágenes, ¿entre qué dos números van a estar? Entre -1 y 2. Eso. Hasta ahí estamos muy bien. Y esto sería súper correcto, recontra correcto. Pero yo digo, está bien, lo que quiero hacer es generar una forma más compacta de expresar que la función es acotada, dando a lo mejor una acotación un poco más relajada, un número más grande, no importa, pero con seguridad, en valor absoluto, las imágenes de la función, seguro van a ser menores o iguales a quién. Acá. En A va- uno. si pongo a uno, si pongo a uno, estaría mintiendo. Porque A acordate, 2 sería. claro, pero por eso lo pregunto, porque a veces creen que es súper sencillo y no lo es. Si yo digo esto, estaría diciendo que cuando abra el valor absoluto voy a decir f de x es menor o igual a uno
y mayor o igual a -1. Esto es lo que implica. Y la verdad es que esto no es real, porque lo real en todo caso es esto. Para no errarle en la acotación, prefiero poner un número más grande, para que primero decir algo que es correcto. Entonces, el numerito más ajustado a la situación sería lo que decía la compañera, es un 2. Pero no estaría mintiendo tampoco si yo digo esto, que las imágenes en valor absoluto son menores o iguales a 10. ¿Soy exagerada? Sí, soy exagerada, pero tampoco no miento. Lo importante es que existe un número positivo. Nadie me dice buscar el más chico. No, existe un número positivo que hace que las imágenes de la función en valor absoluto son menores o iguales que él. Típico ejemplo, por ejemplo, la función seno de x y coseno de x. En cualquier intervalo cerrado, cualquiera, seguro, en valor absoluto, sus imágenes son menores o iguales a quién. Para la A función uno. Para la función seno o coseno van a ser, para cualquier intervalo seguro, menores o iguales que 1. Menores o iguales que 2, ¿está mal si lo digo? No, pero justo en ese caso sí me parece que amerita, ante una función tan conocida, poner menor o igual a 1. Pero bueno, esto es decir que es acotada, ¿no? Entonces es importante que si la función es integrable, necesariamente esa función tuvo que haber sido acotada. Por lo tanto, aparece esta observación. Si f tiene una discontinuidad de salto infinito en algún punto dentro de ese intervalo, ahora f no sería acotada. Y si f no es acotada, la función entonces no es integrable. ¿Qué es? Vamos a compactar un poco toda esta información. Dijimos, si f es integrable en el intervalo AB, lo que se puede garantizar, que no está demostrado, porque no lo hicimos, es que f es acotada en el intervalo AB. Y entonces, como ustedes saben muy bien, si f no es acotada en el intervalo AB, es decir, si esta conclusión no se da, eso querrá decir entonces que f no es integrable en el intervalo AB. Entonces, si estoy en una situación de que una función no es acotada sobre un cierto intervalo, automáticamente yo digo la función no es integrable. No voy a poder encontrar la integral definida de la función en el intervalo de trabajo. Y entonces hay típicos ejemplos con los que se juega. Supongamos que alguien viene y me dice, calculame la integral. No sabemos calcularla todavía. Estamos en proceso, ¿no? La integral desde -2 a 5 de la función 1 sobre x diferencial de x. ¿Yo qué voy a decir acá? ¿Qué digo ahí? La integral desde -2 hasta 5 de la función 1 sobre x. Que no se puede resolver porque el cero es parte del intervalo y nada, hay una discontinuidad ¿Y qué tipo de discontinuidad? de salto infinito. Claro, porque puede haber una discontinuidad. Puede haberla. Lo que no tiene que ser es de salto infinito. Entonces, esta función, vamos a decir, esto no existe, o sea, esto no existe, ya que f no es integrable en el intervalo AB. Sucede que f tiene una discontinuidad de salto infinito en x igual a 0. Es decir, ¿esto qué es lo que me está diciendo? Que f no es acotada en lo que sería el intervalo de trabajo -2,5. ¿Mm? Que el cero encima, bueno, no forma parte del dominio de la función, eso seguro,
pero puede pasar que una función sea integrable sin que necesariamente esté definido en cada punto del intervalo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Mm? Bien, esto es súper importante recordarlo, lo vamos a ir machacando a lo largo de las clases porque suele usarse mucho en ejercicios de verdadero o falso, para que pisen el palito. Pero si ustedes están cancheros con esto, no van a pisar ningún palito. Bueno, acá hay un ejemplo que termina siendo interesante, que es, miren esta función. Dijimos, si una función es integrable, entonces es acotada. Si no es acotada, entonces no es integrable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, toda función acotada va a ser integrable. Incógnita. Que una función diga, ah, sí, esta es acotada. Saber que es acotada es seguridad de que la función es integrable. No está mal la pregunta, pero vamos a ver qué sucede con este ejemplo tan particular. Esta función es una función que si bien es acotada, no va a ser integrable. La función tiene un comportamiento muy particular. La función vale 1 si se la evalúa en un número racional y la función vale 0 si se la evalúa en un número que sea irracional. 1 en los racionales, 0 en los irracionales. La idea es trabajar con esta función sobre particularmente el intervalo cerrado 0,1. Podría haber sido cualquier otro intervalo cerrado. Vamos a centrarnos en el 0,1. Y la idea es calcular cualquier suma superior y cualquier suma inferior y ver qué sucede. Esta función es una función muy particular. ¿Qué conjunto imagen tiene esta función? ¿Qué conjunto imagen tiene? ¿Quién es? Me dicen. Vale 1 en cualquier racional, vale 0 en cualquier irracional. ¿Dónde vale 7 la función? ¿Hay algún numerito que me estoy como que perdiendo donde la función valga 7? Se me perdió la conexión, algo pasó. ¿Qué dicen? Varía solo entre 0 y 1. Vos decís que varía entre 0 y 1. Si vos decís que varía entre 0 y 1, la imagen es porque en algún lugar la imagen va a ser un medio, va a ser un tercio, 5 sextos. No, claro, sería constante 1 si es racional, creo que decía, Sí. Y entonces el y conjunto 0 imagen si es tiene. irracional. Bueno, y yo te digo, el conjunto imagen es. 0 y 1. Ah, que eso es otra cosa. Es el conjunto formado solo por el 0 y por el 1. Hay dos numeritos locos que participan en el conjunto imagen. Che, a ver, ¿están todos despiertos? A ver quiénes están acá. Bueno, participen, porque el día es lluvioso y que nadie me hable muy feo. Bueno, entonces el conjunto imagen, si lo quieren ver anotado, el conjunto imagen de F es el conjunto formado por el 0 y por el 1. Nada de intervalo, ¿no? El 0 y el 1. Bien.
Bueno, vamos a ver si podemos demostrar esto que dice acá, que es si, obviamente, la función, si tiene solo dos números en su conjunto imagen, miren si no es acotado. Obvio. Ahora, tengo que mostrar que esa función, a pesar de todo, no es integrable. Entonces yo me voy a hacer lugar en la diapositiva anterior y copio acá la función para no perderla. La función era 1 si x es racional y es 0 si x es irracional. Ahí la tengo. Entonces, vamos a generar, como decía la propuesta, sumas superiores, sumas inferiores y vamos a ver qué tenemos. Vamos con sumas superiores. Entonces yo tengo mi intervalo de trabajo, que es el 0,1, y CAP igual a x0, x1, x2, chan, 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 xn, una partición del intervalo 0,1. Entonces, yo sé que el 0 siempre coincide con el primer término de esa partición. Acá supongo que puede estar el x1. Acá, ahí cerquita, le pongo el x2. A lo mejor por acá el x3, x4 y así sigo, ¿no? Hasta que el último coincide con el extremo derecho del intervalo. Las sumas superiores, sumatoria con k de 1 a n, de f en xk estrella por delta xk. Se supone que lo que hace es que en cada uno de los subintervalitos, el xk estrella no sea uno elegido al azar. O sea, si es suma superior, el xk estrella va a tener que ser alguien en el cual la función toma el valor más grande posible. Y entonces cuando yo esté en el primer subintervalo, en este, digo, ¿cuánto vale o cuál es el valor máximo de la función en ese intervalo? En el que va desde 0 hasta x sub 1. Estoy generando sumas superiores, no cualquier suma de Riemann, sumas superiores. El valor máximo que me dé el tope de la construcción de los rectángulos. ¿Cuál va a ser el valor máximo de la función en ese primer subintervalo? Uno. ¿Y por qué? Te pregunto, si puedo. ¿Por qué estás seguro que va a ser 1 ese valor máximo? Porque no es el valor que toman en el extremo izquierdo. No, 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 Que, no, no. Cuando hablamos de sumas superiores, ya sé con lo que te quedaste vos. Vos te quedaste con el ejemplo que veníamos desarrollando de la función particularmente que era 1 menos x al cuadrado, donde cada vez que yo particionaba el intervalo, el valor más grande se obtenía en el extremo izquierdo. Pero ¿por qué yo hacía esa justificación? ¿Por qué lo hacía? Porque me justificaba en el hecho de que la función era decreciente en todo el intervalo de trabajo. Y cuando eso lo sé, el valor máximo lo obtengo siempre en el extremo izquierdo de trabajo. Pero ahora dejó de ser esta función. Pasó a ser esta, donde la característica de su ley no tiene nada que ver con la que estábamos trabajando en principio. Entonces no te quedes con eso. Eso funcionaba bien para ese ejemplo en concreto. Ahora la función es una función diferente que toma 1 como valor de imagen cuando x es racional y es 0 cuando x es irracional. Y vos me dijiste, el valor máximo en el intervalo vale 1. El por qué estuvo como raro. No es el porque es la función en el extremo izquierdo. ¿Por qué voy a decir que el valor va a ser 1, valor máximo?
Piensen, en cualquier subintervalo real, estoy en el eje real, yo tengo un intervalo, tengo un X, un extremo izquierdo, un extremo derecho de un intervalo. Entre esos dos extremos del intervalo, ¿cuántos números reales hay comprendidos entre ellos dos? Infinito. Finito. Infinitos. Y esos infinitos son infinitos tanto que sean de la clase de racionales como infinitos que sean de la clase de irracionales. Sabemos bien que racionales e irracionales son conjuntos disjuntos. Pero bueno, en cualquier intervalo real siempre tengo infinitos números reales y a la vez puedo decir sin ningún problema que hay infinitos racionales e infinitos irracionales. Lo mío te dice que es solo 1 o 0. Claro. Entonces, bueno, acá, en el primer subintervalo que estaba parada ahí, el valor máximo de esa función con la que estoy trabajando en este primer subintervalo es 1. ¿Por qué? Porque dentro de ese intervalo van a haber infinitos números racionales en los cuales cualquiera de ellos puede ser candidato a ser tomado como punto muestra, en donde evalúa la función y ahí da 1. Voy al siguiente subintervalo. Entonces yo voy a hacer esto, miren. Esta parte la voy a borrar y voy a ir generando la suma, cómo me quedaría término a término, ¿no? Esta suma es 1, valor máximo del primer subintervalo por delta x1. Más, ahora voy al segundo subintervalo. Cuando voy al segundo subintervalo me paro acá. Y como estoy haciendo una suma superior, no cualquier suma de Riemann, digo acá, ¿cuál es el valor máximo de la función? No, Una otra vez, por la misma justificación anterior. Hay infinitos números racionales dentro de ese otro intervalo donde la función va a valer 1. Entonces voy a generar en la suma de Riemann un elemento que va a ser 1 por delta x2. Y así sucesivamente me voy a dar cuenta, me paro en este, que viene acá, que es el tercero, existen infinitos números racionales, el valor máximo también ahí va a ser 1. Entonces en la suma de Riemann, acá se va a generar un numerito que va a ser 1 por delta x3. Y así sigo, manteniendo ese razonamiento hasta que voy a llegar a más 1 por delta xn. Porque en todos el valor máximo, porque estoy haciendo eso, sumas superiores, el valor máximo en todos los subintervalos es 1. Ahora bien, cuando yo sumo todo esto, porque ahora me olvido que es 1. O sea, estoy sumando delta x1 más delta x2 más delta x3 más delta x4 más delta xn. O sea, estoy sumando la longitud del intervalo amarillo más la longitud del intervalo rosa más la longitud del intervalo verde más la longitud de todos los subintervalos generados. Cuando yo sumo todas esas longitudes, ¿qué obtengo? la cantidad de intervalos, digamos. ¿Cómo, perdón, Simón? O sea, la cantidad de intervalos en lo que vos dividiste. Porque si están todos 1, No. No mezclemos los unos con las longitudes de los intervalos. Yo ahora estoy sumando la delta x, porque el uno ya lo saco de mi cabeza, es un 1 por, me quedo con el elemento que lo acompaña. Delta x1 es la longitud del intervalo amarillo. Delta x2, la longitud del intervalo rosa. Delta x3, la longitud del intervalo verde. Y así sigo. Cuando yo sume todas esas longitudes que completo el intervalo, ¿qué me tendría que dar la suma de todos esos delta? 1, ¿Por qué, Palo? porque habíamos dicho que delta X era los, la resta de los extremos, Sí. entonces te queda 1 por 1, va, no sé. Da 1. Porque fíjense que lo por la que... definición de arriba. Pues, por la definición de arriba. No sé cuál es la definición de arriba.
¿Por esto vos decís? ¿Por esto de acá? Esa, No, no. no sé cuál decís. Es muy visual la cosa. Yo cuando estoy sumando estos delta, estoy sumando las longitudes de estos intervalos, que si yo los pongo uno a continuación del otro, la unión de todos de esos intervalos, ¿qué intervalo me están generando? El 0,1 sería. Y la longitud del intervalo 0,1 es 1. O sea que, si yo tengo este intervalo, que mide 1, esto mide 1, y yo lo voy separando en pedacitos, y voy sumando las longitudes de los pedacitos, las longitudes de los pedacitos me tiene que dar la longitud del pedazo más grande. Entonces, en ese sentido, cuando sumo los delta x1, estoy sumando longitudes de mini intervalos que unidos generan el intervalo 0,1. O sea que esto es, la longitud coincide con la longitud del intervalo 0,1. O sea que esto es 1. Y ese 1, voy a borrar esto que no va, y esto tampoco, es un número que me va a dar el cálculo de cualquier suma superior. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hicimos la presentación con la función 1 menos x al cuadrado, íbamos generando sumas superiores en donde el numerito iba cambiando porque la cantidad de subintervalos en las que yo dividía el intervalo eran cada vez más grande? Y esos numeritos iban cambiando. Esas sumas superiores se iban acercando a un número que era el mismo al que se iban acercando después las sumas inferiores. En este caso tan particular, esas sumas superiores siempre me dan 1. ¿En qué momento a mí, en esta cuenta que me dio 1, me interesó si lo dividía el intervalo en 10 partes, en 100 partes, en 1000 partes? En ningún lado. Porque la suma superior lo que hace es, en cada subintervalo, tomar el valor más grande. Y por la forma en la que la función está definida, el valor más grande siempre es 1. Entonces acá se obtiene la primera conclusión. Toda suma superior para este ejemplo va a valer siempre 1. Y entonces, no quiero borrar nada, perdón. Acá tengo toda suma superior, y lo aclaro, ¿no? Para este ejemplo, siempre es 1. Con lo cual, las sumas superiores, como todas valen 1, ¿a qué convergen? ¿A qué tienden las sumas superiores? Todas las sumas superiores valen 1. ¿A qué convergen entonces todas las sumas superiores? A uno, obviamente. Gracias, Víctor. A 1. Esto ahora es un volver a empezar, porque ahora lo que vamos a hacer es considerar del mismo ejemplo, realizar sumas inferiores. Entonces, la partición sigue siendo la misma, una partición cualquiera. Voy tomando el intervalo 0,1 y digo las sumas superiores, perdón, las sumas inferiores, que ya sé que se escriben de esta manera, de 1 a n, de f en xk estrella por delta xk, me van a generar, bueno, separo ahí, esto es x1, esto es x2, esto es x3, esto es x4 y así sigo, ¿no? Cuando me paro en el primer subintervalo, como es suma inferior, lo que ahora yo tengo que considerar como valor de altura de los rectángulos en este caso, es el valor mínimo. ¿Y cuál va a ser el valor mínimo de la función dentro del primer intervalo, que va desde 0 hasta x1? 0. ¿Y por qué?
Porque existe al menos un irracional en ese intervalo. Exactamente. Cuando voy al entonces acá, en lo que sería mi primer término, en la suma inferior, sería 0 por delta x1. Ahora voy al siguiente subintervalo, este. ¿Cuál es el valor mínimo acá? Cero. Otra vez por lo mismo. Entonces, en lo que sería la generación de la suma, el siguiente término sería más 0 por x2. Y entonces ya entendí que va a ser más 0 por x3, más, 0 por xn. En este caso, entonces lo que tengo es que estas sumas inferiores se generan por hacer esta suma de términos. ¿Y esto cuánto me da? 0 por x1, Cero. más 0 por x2, más 0 por x3, 0. O sea, esto es 0. Conclusión, cualquier suma inferior, independientemente de la partición en la que yo haya comenzado, toda suma ahora inferior, y otra vez, insisto, ¿no? Para este ejemplo, es siempre 0. Con lo cual, las sumas inferiores convergen ¿a qué? 0. Entonces acá hay algo raro que pasa. Si existe la integral definida, lo que debe pasar es que todas las sumas de Riemann que se generen tienen que converger al mismo número. Desde el momento en que encuentro dos situaciones diferenciadas, las sumas superiores convergen a 1 y las sumas inferiores convergen a 0, no convergen a un mismo número. Entonces lo que yo digo en este caso es que no existe el límite de las sumas de Riemann para esta función en lo que sería el intervalo 0,1. Por lo tanto, si no existe el límite de la suma de Riemann, esa función, particularmente la que estamos trabajando, no es integrable en lo que sería el intervalo 0,1. O sea que es un ejemplo de una función que a pesar de que es acotada, no es integrable. ¿En qué hubiese cambiado si en vez de trabajar en el intervalo 0,1 hubiese trabajado en el intervalo 2,5? 2,5. La misma función, ¿eh? Lo mismo. La verdad es que no hubiese cambiado en nada. Sí hubiese cambiado en algo. Pero bueno. Si el intervalo de trabajo hubiese sido el 2,5, también hubiese dicho, no, no es integrable, no existe el límite de las sumas de Riemann, las sumas inferiores en todas van a converger a 0. En este caso, las sumas superiores, ¿cuántas me darían para ese intervalo? 3. Sí, porque es la longitud del intervalo. Exactamente. ¿Eh? Ahora el intervalo de trabajo es el 2,5 y la suma de todos esos delta x me va a tener que dar la longitud del intervalo de trabajo. En nuestro caso, el intervalo de trabajo era el 0,1, su longitud era 1, pero si yo cambio el intervalo, la longitud puede cambiar. ¿Mm? Bueno, este ejemplo también siempre ténganlo presente, sobre todo para justificar cualquier ejercicio relacionado a lo mejor con un verdadero o falso. ¿No? Bien, bien. Seguimos. Bueno, estos resultados son importantes porque son los que me van a permitir después avanzar más rápido en el cálculo de integrales definida. Primer teorema, no lo vamos a demostrar, pero lo vamos a usar, está relacionado con lo siguiente. Ciertas características que tenga la función en el intervalo de trabajo me van a asegurar
que la función en ese intervalo de trabajo es integrable. Por ejemplo, si yo conozco que una función es continua sobre un intervalo cerrado, la función va a ser integrable. O sea, el hecho de conocer que una función es continua en un intervalo cerrado, listo, esa función es integrable. ¿Eso qué significa? Que existe el límite de las sumas de Riemann. Si la función tiene solo un número finito de discontinuidades de salto, y acá incorporo también la palabra de salto finito, la función también va a ser integrable. O sea, una función, por ejemplo, que sea algo así, supongamos que este es mi intervalo de trabajo, y que haga, viene por acá, hace esto, viene por acá, hace esto, y viene por acá y hace esto, ¿no? Esta función tiene discontinuidades en el medio. La función así dibujada en mi intervalo de trabajo continua no es. Tiene problemas, es discontinua. Pero cuando me fijo, tiene dos discontinuidades, hay dos números en los cuales dentro del intervalo de trabajo la función es discontinua, y a la vez esa discontinuidad es de salto finito. O sea, no tengo una asíntota vertical. Entonces tiene que ser cantidad finita de saltos, o sea, cantidad finita de números dentro del intervalo en el cual la función puede ser discontinua, y además cada uno de esos saltos tiene que ser de salto finito. Y la función va a ser integrable igualmente. ¿Mm? Así que bueno, ya me da un panorama un poco más abarcativo. Hay ciertas funciones que conozco con las que trabajo que ya sé que van a ser integrables por estas características. Y cuando yo sé que la función es integrable, lo que me está diciendo es que existe el límite de la suma de Riemann. Y entonces digo, cualquiera sea la forma de generar sumas de Riemann, como sé que la función es integrable, a lo mejor porque tengo el dato de que pasa alguna de estas cosas, digo, ¿para qué me voy a gastar en hacer sumas de Riemann complicadas si cualquier suma de Riemann que yo me genere va a tener que tender al mismo número final? Porque existe el límite de las sumas de Riemann. Entonces lo que se plantea es, formemos sumas de Riemann apropiadas para las cuentas que después voy a tener que realizar. Entonces, en ese buscar sumas de Riemann apropiada, lo primero que hago es simplificarme el laburo. En el intervalo de trabajo, lo que hago es trabajar con una partición regular, que todos los subintervalos midan lo mismo. Entonces ya no se escribe más el delta xi, o sea, delta x1, delta x2, delta x3 para diferenciar la longitud del primer intervalo, del segundo, del tercero. Ahora son todos iguales. Si estoy trabajando con una función que por alguna razón sé que es integrable, para buscar el valor de la integral definida, trabajo con sumas de Riemann apropiadas, elegida de manera astuta para las cuentas que van a venir. Entonces, lo primero que hago con astucia es utilizar un intervalo, perdón, una partición regular. Todos los subintervalos van a venir lo mismo. B menos A sobre N. Y la otra elección astuta es la de elegir como punto muestra particularmente el extremo derecho de cada uno de los subintervalos. ¿Podría haber sido elegir el extremo izquierdo? Sí. ¿Podría haber sido elegir el punto medio? Sí. En este caso, elijo el extremo derecho del intervalo, ¿no? Entonces, acá que me queda, yo para que vean cómo es la cuestión, ¿no? Esto es A, esto es B, y en la partición tengo A que coincide con x0, después viene x1, después viene x2, después viene x3, sigue, hasta que viene el xn que coincide con B. Pues acá viene el x1, el x2, el x3. El i es el índice que se usa para ir generando cada uno de los subintervalos. Entonces, cuando i vale 1, fíjense que el x1, esperen un segundo.
Les decía, tomo el x cuando i vale 1. Si i vale 1, acá me dice que el x1 estrella es a más 1 delta x. O sea que parada en a, sumarle una vez delta x es estar acá. En el primer subintervalo me paro en el extremo derecho. Cuando i vale 2, me dice que el x2 estrella, o sea, el representante que se va a elegir es a más 2 veces delta x. O sea, a le sumo delta x más delta x, ¿a dónde estoy? Acá. Coincide con el extremo derecho del segundo subintervalo. Y así sucesivamente. Cada vez que esté en un iésimo subintervalo, el punto muestra se genera de esta manera y es el extremo derecho. Entonces, es como que tomo lo mejor para mí en las cuestiones de cuentas a posterior. Y en este caso, cuando tengo el dato de que la función es integrable y que yo voy a elegir de manera astuta cómo generar estas sumas de Riemann, pedir que la norma de la partición tienda a cero es totalmente equivalente a pedir que n, que es la cantidad de subintervalos que trabajan en esta partición, tienda a infinito. Porque me aseguro eso. Acá hay una equivalencia. Cuando la partición es regular para una función integrable, yo lo que puedo hacer es, en vez de poner la norma de la partición tiende a cero, pongo n tendiendo a infinito. Y esto es lo que vamos a plantear al momento de encontrar una integral definida. Para una función que yo ya sepa que es integrable, ¿eh? No para cualquiera. Si no, no lo puedo hacer eso. Esto no es más que recordar lo que estábamos viendo al principio de la clase, que era lo que no grabábamos, porque ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a volver a este ejercicio, donde la función es la función 1 menos x al cuadrado, donde el intervalo de trabajo era el 0,1, y vamos a hacer esas cuentas que quedaron sin hacer en la última clase. Porque ahora estoy parada desde otro lugar. Yo cuando comencé a trabajar con esta función 1 menos x al cuadrado y que quería calcular el área de esta región, la notación de integral no la tenía. No sabía lo que era una suma de Riemann. Entonces ahora, con todo lo que hemos dado en el medio, me puedo parar diferente en el ejercicio. Puedo decir, esta función es recontraintegrable en el intervalo 0 a 1. ¿Por qué? Porque porque es continua. sí, señora. Esta función es integrable sobre el intervalo 0 a 1 porque es continua, que es lo que estuvimos viendo recién en el teorema. Continua, en este caso, en el intervalo 0 a 1, que es el que me interesa, mi intervalo de trabajo es 0 a 1. Y si es continua, el teorema de recién me decía que es integrable. Quiere decir que esto existe. Esto existe. Ahora, por otro lado, la característica que yo conozco de la función en este intervalo de trabajo, el 0 a 1, es que la función es siempre positiva. Y si es positiva, en una de las observaciones que vimos que la integral definida lo que me calcula es el área de la región que queda por debajo de la gráfica de la función, por arriba del eje X en el intervalo de trabajo. O sea que ahora tengo un sustento teórico un poquito más importante. Sé que si yo calculo la integral definida de esta función en el intervalo 0,1, eso da exactamente el valor del área. No estoy buscando una aproximación. Sé que me da eso, por todas estas características que la función tiene. Entonces, ¿ahora qué digo? Bueno, para calcular la integral definida, sé que tengo que hacer el límite de las sumas de Riemann. Pero el teorema de recién me decía, no seas tonto, si ya sabes que la función es integrable, plantéate una suma de Riemann apropiada. ¿Cómo? Pensando en que todos los subintervalos miden lo mismo y que vamos a tomar como como punto muestra lo que serían los extremos derechos de cada uno de los intervalos.
como el intervalo de manera general antes era AB y el X y estrella lo escribía así. A más I por delta X. Así lo escribía. En nuestro caso en particular, ya sé lo que vale delta X porque el intervalo de trabajo es el 0,1, o sea que todos los subintervalos van a medir 1 sobre n, y el xk estrella para esta función va a ser escrito como k sobre n. ¿Por qué? A, el extremo izquierdo del intervalo, es 0, y por delta X, ¿quién es? 1 sobre n. Y entonces hacemos las cuentas y las vamos a hacer detalladamente. Lo que no hicimos antes, ahora lo vamos a hacer detalladamente. Nosotros habíamos dicho puntitos suspensivos y dijimos el resultado final, que era una expresión que dependía de n. Bueno, ahora lo puedo calcular sin problemas y vamos a hacer eso. Van a ver que hay diferentes colores cada vez que paso a una igualdad con un término siguiente, ¿no? Entonces, lo primero que veo es esto. La sumatoria es el valor de la función en el extremo derecho de cada uno de los subintervalos por 1 sobre n, donde el índice de la sumatoria, en este caso lo vamos a llamar k. Podría haber sido i también. Primera cosa, este 1 sobre n, que es un número que multiplica a este paréntesis, es un número que de k no depende. Y si de k no depende, por propiedades de sumatorias, puede salir fuera de la sumatoria. Y eso es lo que se hace en este término. ¿Qué sigue? Sigue este término en el que el 1 sobre n ya está fuera y donde otras de las propiedades de sumatorias teníamos que la sumatoria de una resta es la resta de las sumatorias. Pero ojo al piojo acá con esto. El paréntesis este tiene que seguir estando. Entonces acá cuando tenía una sola sumatoria, paso siguiente, la separamos en una resta de dos sumatorias. En este paso, tengo la sumatoria con k de 1 hasta n del número 1. O sea, 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Eso me da resultado ya de esta sumatoria n. O sea que esta primera sumatoria ya la tengo resuelta. Vamos con la segunda. En la segunda aparece la expresión k sobre n al cuadrado. Propiedad de potencia, k cuadrado sobre n cuadrado. En esta sumatoria, ¿de qué me doy cuenta? De que este término que dice k cuadrado sobre n cuadrado, lo puedo escribir así. 1 sobre n cuadrado por k cuadrado. Y ese 1 sobre n cuadrado de k no depende. Entonces, de su sumatoria puede salir a multiplicar adelante. Entonces, este 1 sobre n cuadrado va a salir a multiplicar acá adelante de su sumatoria, que es lo que se ve acá, en el siguiente término. Esta sumatoria está dentro de esas tres sumatorias que vimos que sabemos el resultado final. La suma de los primeros cuadrados de los números naturales. Entonces tendría que ir a esa plantilla en la cual teníamos los resultados, pero lo vamos a poner acá. Sumatoria con k de 1 a n de k cuadrado es todo esto. Todo eso que va a estar multiplicado por el 1 sobre n al cuadrado y todas las expresiones que veníamos arrastrando. En este término me saqué de encima el símbolo sumatoria. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Trabajo algebraico. De agrupar, de simplificar, de juntar, no sé, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se ve en este paso es que este n se puede cancelar con 1. Y después acá hay una resta. Hacemos la resta. Y luego este n se va a simplificar con un n que va a salir factor común de acá arriba. ¿O no? No, mentira. No se simplifica. Este n por este 6n queda el 6n al cuadrado acá. Y arriba queda lo que queda, de distribuir todo con todo y de juntar.
No, ahí ya no se simplifica más nada, perdón. Bueno, y esta es la expresión a la que teníamos que llegar en la primera clase que habíamos puesto los puntitos suspensivos. Pero todas las cuentas del medio son las que están expuestas acá. ¿Mm? Bueno, cuando aparecen todas entonces esas cuentas, ¿qué es lo que queda después? Bueno, la integral definida es el límite cuando n tiende a infinito de estas sumas de Riemann bien elegidas. Entonces es el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión final, límite que ya lo habíamos calculado y habíamos dicho que daba 2/3. Así que eso ya lo tendríamos justificado con mayor seriedad a la que lo veníamos haciendo cuando era casi algo exploratorio. ¿Mm? Bueno, ahora que ya sabemos hacer sumas de Riemann, o que estamos un poquito más embebidos en esta cuestión, hay un ejercicio. Ejercicio que me dice, demostrar a partir del límite de sumas de Riemann que la integral desde 0 hasta b de la función concreta x diferencial de x es b cuadrado sobre 2 con b un número positivo. B un número positivo. Bueno, o sea que mi intervalo de trabajo es el 0b y la función con la que voy a estar trabajando es la función x, pero con x dentro de ese intervalo, el 0b. ¿Por qué la función es integrable? Continua en el intervalo. Exactamente, una función lineal, en realidad la función identidad, no tiene como Claro. nombre y apellido. Es una función súper conocida, la función identidad, que es continua sobre el intervalo cerrado y sobre el intervalo cerrado 0b o cualquier otro intervalo cerrado. Entonces, f es continua en 0b, ya que es lineal y, por lo tanto, es integrable en el intervalo 0b. 0b. Como es integrable, me permito poder calcular la integral definida a partir del límite de suma de Riemann con la elección que veníamos transitando. Una partición regular y los extremos derechos de cada subintervalo son los puntos muestras elegidos. Entonces garantizo eso, la integral de 0 a b de x diferencial x, sé que se va a poder escribir como el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria con k de 1 a n de f en xk estrella por delta xk, perdón, por delta x, donde ahora digo quién es. Delta x, todos los subintervalos van a tener longitud. ¿Cómo se calculaba la longitud? Extremo derecho menos extremo izquierdo dividido n, o sea, b sobre n. Y cada xk estrella, ¿se acuerdan que era? El extremo inferior del intervalo, 0, más k por lo que era delta x. Delta x es b sobre n, o sea, k b sobre n. Entonces ya tengo todo lo que necesito para ver qué queda en la suma de Riemann. Delta x es esto, el xk estrella es esto. Entonces me voy a apartar un poquito y antes de no, hago todo junto, no. No, no es necesario acá. Entonces, una vez que aclaré este panorama, sigo. Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con k de 1 a n de f en xk estrella. Y es f en lxk estrella es este, k por b sobre n. Por delta x. ¿Delta x quién es? B sobre n. Sigo. Es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con k de 1 a n de
Para esta función, ¿cuánto me da evaluar f en k por b sobre n? La función está acá arriba, es esta. ¿Qué me da? Te daría K por B sobre N. Claro, porque es la función identidad. Entonces me queda k por b sobre n. Eso sería f, lo que estoy calculando es esto, ¿no? Esto es esto. Y ahora lo tengo que multiplicar por lo que está ahí al lado, que es por b sobre n. Entonces, bueno, sigo. Este es el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria con k de 1 a n de. Y acá tengo k por b cuadrado sobre n cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Qué puedo hacer ahí? Sumatoria con k de 1 a n de k por b cuadrado sobre n cuadrado. ¿Qué miro ahí como particular? S va al cuadrado y en el cuadrado no dependen de K, ¿no? Sí, Pues señor. ¿Y entonces qué hago? lo podés como apartar de la sumatoria. Claro, lo saco afuera de la sumatoria, a que Ah, multiplique adelante, sí, o atrás también, pero bueno, adelante. Límite cuando n tiende a infinito de b cuadrado sobre n cuadrado por la sumatoria con k de 1 a n de k. ¿Y ahora qué tendría que hacer? ¿Qué les parece? Mi propósito es sacarme de encima el símbolo sumatoria. Yo quiero resolver la sumatoria para después de lo que queda calcular el límite, como dice ahí, con n tendiendo a infinito. ¿Podré sacarme esta sumatoria de acá? Esto. ¿Yo esto lo conozco? Sí, que no me acuerdo es otra cosa, ¿no? Pero sí, porque era una de las fórmulas que estaban, de las tres que les había compartido, en la que la suma de los primeros n números naturales se puede compactar en un resultado final demostrado por el método de inducción. Esperen que cambie el color acá. Entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de b cuadrado sobre n cuadrado por, y esto es n por n más 1 sobre 2. Ahí estoy aplicando una fórmula final a partir de ya brindada el resultado con el método de inducción. Toda esta sumatoria, resultado final es en esto, n por n más 1 sobre 2. Y ahora tengo que hacer este límite. Ya me saqué de encima el símbolo sumatoria. Ahora, ejercicio de cálculo común de límite. ¿Cómo resuelvo este límite? No quiero el hospital. Acá tengo 2n cuadrado. Arriba, ¿qué me quedó? Ah, miren, ya puedo hacer algo acá o no. ¿Qué puedo ver ahí? sí, sí, simplificá la N, ¿no? Sí, simplifico esta con una. Entonces acá no me quedaría n cuadrado, sino que me queda 2n y arriba b cuadrado por n más 1.
límite cuando n tiende a infinito de, a ver, vamos a acomodarlo, entonces así, ¿no? B cuadrado sobre 2 por, y este n que está acá, me conviene distribuirlo en cada uno de los términos de esta suma, entonces me quedaría 1 más 1 sobre n. Distribuyo el n en cada uno de los términos de esta suma. Y bueno, cuando n tiende a infinito, ¿esto a qué tiende? Cero. 0. O sea que todo este término de acá tiende a 1. Resultado final de este límite, b cuadrado sobre 2. Y tengo la demostración que me había pedido el ejercicio a partir del límite de sumas de Riemann. Pero se puede hacer diferente este ejercicio, desde un lugar geométrico. Miren, la función es la función identidad. El intervalo es 0b. La función identidad, acá, acá, o sea que esto es b, esto es x. Esta es mi función identidad, ¿no? Y igual a x. Esta integral, la integral desde 0 hasta b, porque b era un número positivo, ¿no? Insisto. La integral de 0 a b de x diferencial de x, geométricamente, ¿qué representa? Geométricamente. El área de un triángulo. Sí, señor. Si yo tomo esta región a la que la llamo S, la que queda debajo de la gráfica de la función, este numerito sé muy bien que tiene que representar el área de S. Y es el área de un triángulo. ¿Y el área de un triángulo era, Base por altura sobre 2. sí señor, base, que mide B, por altura, ¿que cuánto mide? B también. Que también, porque la función es la función de identidad, entonces base por altura sobre 2, o sea, B cuadrado sobre 2. Este ejercicio, si yo lo miraba desde la geometría, lo hacía en 2 patadas. Si lo uso desde la cuestión matemática de suma de Riemann, quedaba mucho más largo. Lo que pasa es que, bueno, no en todas las funciones con las que estemos trabajando vamos a tener la ventaja de tener una región de la cual yo conozca una fórmula de cálculo del área. Pero bueno, cuando pueda usar ese beneficio, lo uso. Yo podría haberlo demostrado haciendo esto, el área del triángulo. Pero bueno, el ejercicio, como decía, a partir del límite de suma de Riemann. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. La propuesta es que después hagan lo mismo para esta función en un intervalo donde ya no el extremo inferior sea el 0, sino que sea a, obviamente a menor que b en este caso, y que hagan lo mismo ahora para esta otra función, que es la función x cuadrado, a partir de sumas de Riemann. O sea, ya tienen hecha esta en clases, donde teníamos esta función y donde el extremo era 0. Pero en la construcción fuimos viendo cómo calcular el delta X, cómo ir haciendo la generación de la suma de Riemann, qué fórmula tenía que mirar. Bueno, en este ejercicio lo mismo. Ahora la función cambió. La función es x cuadrado. Y si es x cuadrado, eh, hay una suma de Riemann en la que cuando en algún momento necesite calcular el valor de la suma de Riemann, voy a tener que usar otra de las fórmulas de las 3 que les compartí. Pero las tienen ahí, hacen el límite de esa expresión que queda cuando ya se sacaron de encima la expresión de la sumatoria
y les van a quedar estas formulitas. Fórmulas que las vamos a tener presente porque las vamos a necesitar después. Por supuesto que eh, esto es todo un proceso engorroso. Nadie dice que esto sea fácil y que se resuelva en 2 patadas. Esto lleva tiempo, pero es un tiempo que necesitamos, al menos en este momento, que ustedes le dediquen a hacer estas cuentas. Dentro de la extensión de la definición de integral, aparecen estas situaciones, que después se van ahora a presentar propiedades de la integral. Pero cuando nosotros estamos definiendo la integral hicimos la definición de integral definida, obviamente estábamos dando por hecho que estábamos trabajando sobre un intervalo de la forma AB, y cuando hablo de un intervalo cerrado, el extremo izquierdo siempre es menor al extremo derecho. Bien, vamos a hacer una ampliación de esta definición. ¿Qué pasa si alguien viene y me dice, calcula la integral definida, pero resulta que este extremo, el que pongo abajo, es más grande al que pongo acá arriba? Vamos a definir esa situación como el opuesto de la integral que sí estaría bien calculada, donde el extremo más chiquitito está en el inferior del símbolo el símbolo integral. Es decir, si alguien viene y me dice, calcular la integral de f desde 5 hasta 2, digo, ¿y esto? Como que el extremo inferior es más grande que el extremo superior, no importa. A partir de esta ampliación de la definición, vamos a escribir esto. Es el opuesto de la integral desde 2 hasta 5 de f de x diferencial x. A ver, la justificación de eso viene dada porque cuando nosotros calculemos el delta x, la presentación es extremo derecho menos extremo izquierdo sobre n. Bueno, en este caso, si yo no me fijo o no quiero ser puntilloso con que el extremo izquierdo sea más chiquito que el extremo derecho, el delta x va a quedar siempre con un número negativo, porque voy a hacer 2 menos 5 sobre n. Ahí no sería la longitud de nada, es un delta x que no marca la longitud de un intervalo. En todo caso, marca el opuesto de la longitud del intervalo. Pero es solamente ampliar la definición a cuando el extremo inferior de la integral es más grande al extremo superior. Es el opuesto de la integral que sí estaría bien definida en función a todo lo que veníamos haciendo. Y situación muy particular, si el extremo inferior y el extremo superior de la integral es el mismo número, o sea, no estoy en un intervalo, vamos a definir a esta integral como 0. Es como pensar que cuando haga el delta x es b menos a sobre n. B menos a ya me da 0 porque el a y el b son iguales. Bueno, esta es otra ampliación. La integral definida, donde los extremos inferior y superior son iguales, la definimos como 0. ¿Mm? Ampliamos entonces nuestras posibles situaciones en posibles ejercicios. Y aparecen estas propiedades de integral. Hay mucho para decir de esto, yo se las comento hoy en principio. Las primeras 5 en el libro están desparramadas, yo se las agrupé. Las primeras 5 están relacionadas con propiedades e igualdades, o sea, con propiedades que están vinculadas con igualdades. Las últimas 3 son propiedades que están ligadas con mayor igual, menor igual, con desigualdades. No vamos a ser muy puntillosos en pedir una demostración de todo esto, pero si quieren pispear un poco, en el libro se hace una presentación de la demostración, por ejemplo, del apartado 2. Particularmente ahora vamos a trabajar con el 1, que es más fácil, pero para que tengan una idea. Y después voy a hacer un comentario de este en la clase de hoy. Propiedades de igualdad. La integral desde a hasta b de la función constante c diferencial x es c por b menos a. Resultado final. Fíjense que si yo quisiera trabajar con esta propiedad,
que la quiera mostrar, es bastante sencilla, ¿no? La integral desde a hasta b de la función c diferencial x. La función integrando, o sea, la función que estamos poniendo acá, esta, f de x igual a constante, en cualquier intervalo de trabajo es una función continua. Es continua en R. Entonces es continua en cualquier intervalo de trabajo. Esta función es integrable. Y si es integrable, puedo calcular su integral definida a partir de hacer el límite de sumas de Riemann elegidas de manera apropiada. Entonces, ¿qué viene? Límite, cuando n tiende a infinito, de sumatoria con k de 1 a n, de f en el x k estrella por el delta x. Y entonces acá resulta que me queda la sumatoria con k de 1 a n de. La función es idénticamente c en cualquier valor en el cual se me ocurra calcularla. O sea que si yo hago f en xk estrella, ¿cuánto me va a dar f en xk estrella? Para esta función, con la que estoy trabajando. Ya terminamos. Un esfuercito más. La función es esta. ¿Cuánto vale la función en xk estrella? La propia constante. Sí, señor. Vale c. ¿Y cuánto vale delta x si estoy trabajando en el intervalo AB? B menos A sobre N. Entonces me queda la sumatoria de C por B menos A sobre N. En esta sumatoria estoy sumando números donde no veo que haya quedado el índice K. No quedó, o sea, el ejemplo concreto que estamos trabajando, el K no quedó. O sea que no tendría por qué estar aplicando ninguna fórmula de nada de las raras que veíamos de las tres que yo les compartí. Pero sí puedo calcular esta suma. Si estoy sumando de 1 a n, c por b menos a sobre n, estoy sumando una constante n veces. O sea que esta sumatoria es el límite cuando n tiende a infinito de... ¿Cuánto me da esta sumatoria? Que yo tenía esto, sumatoria con k de 1 a n de a, que veo que no depende del k, esto era a por n, porque estoy sumando a más a más a más a más a n veces. El a mayúscula que puse ahí, ahora es todo esto. Sería todo eso por n y se te cancelan las n, ¿no? Exactamente, te queda c por b menos a sobre n multiplicado por n. No puse más el símbolo sumatoria porque la estoy resolviendo. Entonces lo que vos decías, se simplifica el n y me queda el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, que es c por b menos a. N no está. ¿Cuánto vale ese límite? La propia constante. Como no hay un n, hay una constante, da la propia constante, c por b menos a. O sea que esta primera propiedad ya la tenemos demostrada. Gracias a que, por ser una función constante, es integrable. Y si es integrable, se puede hacer este juego de plantear una integral, una suma de Riemann apropiada. O sea que ese ya lo tenemos. En el libro está la demostración del 2 y fíjense lo que siguen diciendo las propiedades, ¿no? La integral de una suma de funciones es la suma de las integrales dentro del mismo intervalo. Si hay una constante que multiplica la función, la constante puede salir afuera de la integral. La integral de una resta de funciones es la resta de estas integrales. Y este es el más raro.
que en algún punto tiene sentido para un caso particular. Dice la integral desde a hasta c de f, más la integral desde c a b de f diferencial de x es la integral de a hasta b de f de x diferencial de x. No es que la vamos a probar, sí una visualización en un caso muy particular. Miren esta situación, que lo hace el libro también, ¿eh? Y así es como lo vamos a considerar, sin ser puntillosos. Supongamos que la función es positiva sobre todo mi intervalo de trabajo. Entonces, esta integral, si la función es positiva sobre todo el intervalo de trabajo, lo que hace es calcular el área debajo de la curva. Ahora, este numerito c, supongamos que lo pongo por acá. La integral desde a hasta c de f de x diferencial de x, como la función es la misma, lo que estoy cambiando es el intervalo, estaría calculando el área de esta región. Y cuando vaya a calcular ahora la integral desde c hasta b, esta integral lo que está calculando es el área de esta otra región. Entonces digo, ah, sí, la verdad tiene sentido. El área de la región rosa, lo único que estoy haciendo es separarla como suma de áreas de dos regiones que están totalmente contenidas en ella y donde la unión de esas dos regiones me da la región original. Es como que lo que estoy haciendo ahí, digo, sí, tiene mucho sentido. Ahora, esta propiedad es válida aún si la función no es positiva, y entonces toda esta interpretación de áreas se me va. Y es aún válida si el número c, si este número c no necesariamente está sobre el intervalo de trabajo. El c puede estar por acá afuera también. O puede estar por acá afuera también. Y ahí es como más difícil también la visualización de por qué esto es cierto. Pero es válido igual. Porque acá no me dicen dónde está el c. El c puede estar dentro del intervalo de trabajo o puede estar por fuera. Que esa fórmula vale igual, siempre y cuando las funciones sean integrables en esos intervalos por fuera que no estoy considerando, ¿no? Pero bueno, es solo una interpretación, no una demostración lo que estoy haciendo. Y después las otras propiedades con desigualdades que las vamos a tomar la posta el miércoles en la clase. Lo que sí les comento, acá yo siempre les dejo en este archivo, al final, en la última diapositiva, hay diferentes lugares en Khan Academy, que es una página que había tenido como mucho protagonismo en época de pandemia, donde aparecen un montón de situaciones gráficas que los van a ayudar a seguir calculando integrales. Y acá hay un videíto que Erika Hinrichs, que es nuestra coordinadora, había subido de resolución de dos ejercicios del estilo de ejercicios que usan propiedades. Así que ténganlo en cuenta, porque realmente vale la pena cuando uno hace estos ejercicios ver por dónde tiene que pensar la cuestión. ¿Mm? Bien, hasta acá llegamos entonces hoy.